Como cuarto punto, se tiene el debate del predictamen recaído en los proyectos de ley 697 y 862, que con texto sustitutorio se propone la ley que restablece la autonomía universitaria en el Perú. Voy a dar la oportunidad que pueda sustentar este proyecto de ley una persona que es responsable de una de las universidades emblemáticas del Perú. Tengo el honor de presentar a la doctora Yeri Ramón. Muy buenas tardes. Adelante, Presidente, doctora. Quisiera presentar, por favor, quisiera solicitar una cuestión previa. ¿Sobre qué es? Justamente sobre este punto. De acuerdo al artículo 60 de nuestro reglamento, en cualquier momento de la sesión puedo solicitarlo y quisiera poder plantearla. Sí, ¿puedo empezar? ¿Lo va a presentar ahora o después de la...? Quisiera presentarlo antes, en este momento, justamente. A ver, preséntelo usted, por favor. Yo he solicitado a la Comisión de Constitución poder opinar sobre este predictamen y he hecho de conocimiento de la comisión esta solicitud. ¿Por qué? Porque la ley universitaria y la SUNEDU surge en cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional. Y luego, una vez dada la ley universitaria, se presentó también una demanda de inconstitucionalidad de la ley. Y nuevamente el Tribunal Constitucional planteó la improcedencia de esta demanda y reconoció la legalidad, la institucionalidad tanto de la SUNEDU como de la ley universitaria. Entonces, en ese sentido, yo quisiera solicitar en este momento que se someta a votación la suspensión del debate del proyecto de ley hasta que se pueda recibir el pronunciamiento, la decisión de la Comisión de Constitución. Creo que eso es lo que corresponde ante un tema tan delicado. Así es que le pido, por favor, que se pueda someter a votación esta cuestión previa que estoy planteando. Bien, sobre la cuestión previa, debo informarle que ya usted presentó a la Comisión de Constitución y la cual lo han archivado. Está archivado. Por lo tanto, no daría pie a esa cuestión previa. Voy a darle pase a la señora rectora. Señor presidente de la Comisión de Educación, señores miembros del Congreso y asistentes todos a esta ponencia tan importante. ¿Por qué pedimos la autonomía universitaria? Es cierto, pues, que cuando sale la ley 3220, quienes lo hicieron ni siquiera midieron el efecto. San Marcos, en ese momento, para su aplicación de esta ley, pidió 727 millones, porque se creaba también los estudios generales. Sin embargo, no se tuvo nada. Ha pasado el tiempo y hemos ido analizando la ley, y cuando vemos desde el artículo 1 de la ley cómo transgrede el artículo 18 de la Constitución Política del Estado y asimismo el artículo 8 de la propia ley 3220. ¿Qué dice en el artículo 1? Habla de que la presente ley tiene por objeto normal la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de universidades públicas. Mire, el Ministerio de Educación puede cerrar las universidades públicas. Nosotros no estamos en contra de mejorar la calidad. Las universidades queremos calidad, queremos seguir con el licenciamiento. San Marcos ha conseguido el licenciamiento por 10 años y aún no teniendo el presupuesto que debe tener, San Marcos va adelante y cada día va mostrando cómo va haciendo investigación y descubriendo incluso hoy día varios sitios arqueológicos, como el de Cajamarquilla, que ha sido presentada a nivel mundial, y otros. ¿Qué pedimos nosotros? ¿Por qué pedimos la autonomía? Nosotros, para poder estructurar nuestros instrumentos de gestión, nos ceñimos en este estatuto.
Este estatuto que está fundamentado en el artículo 18 de la Constitución Política y el artículo 8 de la Ley 30/2020 y todas las leyes conexas y asimismo las directivas de la PCM. Pero ¿qué más dice este estatuto? Este estatuto nos estructura el MOF, el ROF y el CAP. Hoy nosotros decimos que no podemos seguir sujetos al Ministerio de Educación porque nos está exigiendo que nos alineemos a su ROF del Ministerio de Educación. Y por lo tanto decimos que en el artículo 1 se debe considerar el estatuto de la universidad, que está basada en el artículo 18 y el artículo 8 de la Constitución y todas sus normas. Luego también hay que ser claros, se toma el artículo 12 de SUNEDU y es un órgano adscrito al Ministerio de Educación, perdiendo la independencia porque está sometida al poder político de turno, morado, rojo, azul, al que quiera, ¿no? Entonces nosotros planteamos de que debe ser un ente totalmente independiente y no queremos volver a la Asamblea Nacional de Rectores. Quiero dejar en claro que yo como rectora no tendría ni siquiera tiempo para dedicarme a la Asamblea Nacional de Rectores porque es la peor cosa que se puede decir, ya que nosotros queremos que que siendo un ente autónomo, sea constituida por diferentes miembros, tal como la misma ley en el artículo 17 lo precisa, que está con el presidente, que lo forman el presidente de SUNEDU, 5 miembros seleccionados mediante concurso público, sin embargo esto no lo hemos visto nunca, y donde hablan 2 representantes de universidades públicas, un representante de universidades privadas y otras instituciones. Y vamos bajo esa línea de que nosotros queremos que sí, que debe darse ese control y esa autonomía y que esa elección sea democrática de estos miembros, que se elija al presidente de SUNEDU, para que siga controlando la calidad y sigamos avanzando. También es importante entender por qué queremos la autonomía. Mire, hoy día, si San Marcos tiene sus recursos propios, no puede disponer. ¿Por qué? Porque primero tengo que pasar por SUNEDU, por el Ministerio de Educación, para que las actividades académicas de investigación sea aprobada por MINEDU. Que el fomento de pregrado también sea aprobada por MINEDU, el artículo 58 de la Ley de Presupuesto, el artículo 59, que si yo quisiera comprar los chips para mis estudiantes, aún teniendo mis recursos directamente recaudados, que con mucho esfuerzo lo hacemos los profesores, no podemos adquirir estos chips, porque también tiene que autorizar el MINEDU. Y así, si hablo de investigación, MINEDU, docente investigador, MINEDU. Señores, y no se queda ahí, esta es la ley de presupuesto para el año 2022. ¿Qué ha pasado con esto? Sale la ley 31.349 en agosto, nos dan 90 días para adecuarnos, nos dan simplemente como un paliativo para poder nombrar a los profesores contratados y nos encontramos con una limitación. ¿Por qué? Porque la disposición complementaria del Decreto Supremo 131/2018 nos indica que tenemos que alinearnos a los lineamientos de modernidad del Estado, y la resolución 588 del Ministerio de Educación del año 2019 nos da cómo debemos alinearnos. Para que ustedes tengan una idea, San Marcos, dentro de este estatuto, define qué funciones tiene el vicerrectorado de investigación. Sin embargo, de acuerdo a su ROF del Ministerio de Educación, dice que mi centro de producción, que es el pago de inscripción para admisión, el pago de la academia, el dinero que genera mi centro de producción, también tiene que estar controlado por investigación. ¿Acaso investigación no tiene tantas cosas que ver en función del desarrollo del país? San Marcos, que es la universidad, la decana de América, con 470 años de historia, en la que voy a tocar lo que dijo el rector Juan Ramón Ribeiro, que debemos proclamar la necesidad de la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento,
la libertad de ideas. Cuando él menciona esto, ya habla de que la independencia de la universidad es más que una medida de conveniencia pública, es una necesidad social. Y dentro de esa necesidad social está todo el país. Están todas las universidades nacionales incluidas. ¿Por qué? Vienen desde el estrato C, D, hasta la última letra del abecedario. Y tenemos que atenderle con todas sus necesidades. Hemos ido viendo que también, aparte de todas estas limitaciones, si yo quisiera ahorita, he sacado una escuela, varias maestrías, también SUNEDU tiene que autorizarme. Puede demorarse 5 meses, puede demorarse 1 año, y por lo tanto nosotros no podemos avanzar. Y hoy día, si tenemos en cuenta el avance de la ciencia y la tecnología, todas nuestras escuelas tienen que reformularse. Desaparecerán algunas carreras y surgirán otras. Bajo este esquema, ¿cómo vamos a seguir dependiendo de SUNEDU? ¿Cómo vamos a hacer? Creo que es importante entender, he escuchado muy bien, que están cerradas universidades públicas. Señores, sí, pues, la Universidad Pedro Ruiz Gallo, la Universidad de Ica, Ciro Alegría, el Estado invierte lo que a nosotros nos cuesta sola, todos los peruanos. Tiene infraestructura, paga a profesores porque tiene que seguir pagando a los profesores, no les puede dejar así, y sin embargo lo cierra. ¿Por qué SUNEDU no le acompañó en el licenciamiento? Nos dan la plata, pero si yo reparto esos 100 millones que me dan para el licenciamiento, considerando las 52 universidades, ¿cuánto le toca a cada universidad? ¿No? Entonces, lo importante es entender qué estamos buscando nosotros con esta autonomía universitaria. Queremos entender de que SUNEDU hoy se ha convertido en sancionador y castigadora. El mismo Estado se come al Estado. Un cocodrilo se come al otro cocodrilo. Nos sanciona, nos multa y dice que tengo que pagar 95.500 de multa y devolver 7 millones de soles porque un rector cometió de repente algún error en el año 2014 y en el año 2017. Y miren, si SUNEDU fuera tan eficiente, ¿por qué no le hizo llegar la sanción al rector anterior, al segundo rector, al doctor Cotillo y al doctor Oreste Cachay? ¿Por qué tiene que esperar 5 años para hacerme llegar una sanción a la universidad y que yo tenga que coger de mi presupuesto del año 2022 para devolver la plata al Estado? O sea, el Estado se come la propia plata del Estado. Y entonces, bajo este esquema es que venimos a reclamar la autonomía universitaria y que sí queremos el control de la calidad, queremos tener el licenciamiento y algo más todavía, que SUNEDU ni siquiera se ha percatado de lo que ocurre. Nosotros tenemos un licenciamiento por 10 años. Miren, ¿sí? Hemos cumplido con todos los estándares de calidad. Pero ¿qué dice en el punto 2.6 de la promoción de la carrera docente por la cual me están sancionando y me están castigando? Dice que la universidad ha dispuesto normas para el proceso de acceso a la promoción docente y asimismo los requisitos se encuentran adecuados con a la ley universitaria. Y entonces, si esto es cierto, ¿por qué me sancionan? ¿Por qué me castigan? Y no solamente es San Marcos, todas las universidades públicas. Y creo que esto es injusto. Yo creo que las instituciones en el Estado se hacen para ayudar al desarrollo del país, no se hacen para castigar. Y por esto es que vamos en esta línea de defender lo que nosotros llamamos la autonomía universitaria. Creo que hoy, por ejemplo, después de esta ley 31.349, que no hemos podido ni siquiera cumplir en los plazos establecidos el nombramiento de los profesores contratados, nos están dando un tiempo muy corto. Pero miren, San Marcos tuvo el AIR del Ministerio de Economía y Finanzas cerrado 2018, 2019, 2020, 2021. ¿A quién ha perjudicado?
Se murieron los profesores y no podíamos reemplazarle. Cesan los profesores y no puedo reemplazarle. Cesan mis trabajadores y no puedo reemplazarle. ¿Cuántas plazas se han perdido? ¿Cuántas oportunidades se han perdido? Y nosotros, y hoy día se van los profesores de 75 años, ¿y con quién reemplazamos? ¿No? Entonces, estas limitaciones, estas restricciones que nos van dando cada día el propio Estado, porque en base a esta resolución ministerial 588, que sale la ley 31349, que nos da un plazo de 90 días, sin embargo, en octubre sale la resolución ministerial de Economía y Finanzas 121-2021, que nos dice, miren señores, si ustedes no toman en cuenta la resolución 588, no va el nombramiento de los profesores contratados. Entonces, estamos terminando 2021 y luego pasaremos nuevamente por las 7 estaciones, señor presidente del Congreso, para suplicar a los padres de la patria que entiendan qué es la autonomía universitaria, por qué nosotros queremos autonomía universitaria. No queremos volver a la Asamblea Nacional de Rectores, queremos la calidad, no queremos retroceder, como se está comentando. Creo que el peor error de aquellos que formaron parte de esta ley 30-220 es difundir temas y cosas que no son y que no van acorde a la realidad del país. No se entiende la crisis en la que vive el país, no se entiende la crisis de las universidades públicas, no se entiende. Hoy he escuchado la aprobación de la ley, el proyecto para mejorar los beneficios sociales de los docentes de pre y secundaria. Pero ¿quién se ha puesto a pensar en los profesores universitarios? ¿Quiénes tienen que pensar en el mejor desarrollo del país? ¿Acaso no es este Congreso? ¿Acaso no son los padres de la patria que tienen que pensar en sus hijos en todo el país, en todo el territorio? Yo creo que ahí debemos fundamentar esta parte elemental de la autonomía universitaria, señor presidente. Y disculpe que me emocione, porque me emociono porque lo que salga de acá, de San Marcos, es para beneficio de todo el país. Yo no estoy pensando en las universidades que tienen dinero, yo pienso en el pueblo. San Marcos es del pueblo, para el pueblo, y la educación debe ser para el pueblo. Y bajo esos conceptos es que los congresistas tienen que pensar en la necesidad del país y entender por qué queremos que estos chicos tengan mejores oportunidades y que incluso nos den el presupuesto que nos merecemos. Muchas gracias. Presidente. Gracias, señora. Quisiera solicitar rectora. la palabra por la cuestión previa que solicité al inicio. Sí. Sí, me he comunicado con la secretaria técnica de la Comisión de Constitución y me señala que en ningún momento se ha archivado el oficio que he enviado solicitando para que la Comisión de Constitución asuma la competencia de este proyecto de ley que establece la autonomía universitaria en el Perú. Así que yo le pediría, por favor, si hay... Permítame usted, por favor, para Entonces, ubicarlo, para indicarle el archivamiento. Solamente termino con ese asunto. ¿Por qué he solicitado? Vuelvo y repito, es porque el Tribunal Constitucional tiene sentencia sobre este tema. Entonces, si es un tema que compete ya involucrado al Tribunal Constitucional, es necesario que la Comisión de Constitución, por su competencia, se pronuncie sobre ello. Yo le pediría, como le digo, si hay esa documentación, y no solo yo, varios congresistas han hecho esa consulta. De repente usted se está confundiendo porque efectivamente yo mandé esto a la mesa directiva y lo que me respondieron en la mesa directiva fue que esto no les correspondía a ellos, sino que le correspondía a la Comisión de Constitución. Siguiendo el procedimiento he hecho ello, por eso le estoy solicitando la cuestión previa de que se suspenda la discusión de este proyecto de ley hasta que la Comisión de Constitución se pronuncie y en ese sentido poder pasar a votar esta cuestión previa que estoy planteando. Además, concuerdo con todo el diagnóstico que hace la rectora Gerí, además agradeciéndole su presencia, pero necesitamos escuchar más voces, porque de eso se trata estar en el Parlamento. Y no hemos visto todavía ni la posición oficial de SUNEDU sobre este tema, la posición oficial del Ministerio de Educación sobre este tema, ni la posición de las universidades organizadas en diferentes asociaciones que existen en el país. Así es que yo le pediría
en primer lugar, poder considerar esta cuestión previa que ya le he señalado, y si, como usted dice, lo han archivado, bueno, tenemos aquí un problema porque la secretaria técnica me dice que no ha ocurrido ese hecho. Bien, tiene la palabra el congresista Waldemar Cerrón. Adelante. Señor presidente, eso sería quitarnos a nosotros la posibilidad de presentar leyes, dictámenes de leyes, ¿no? Aquí se está haciendo una obstrucción por el simple hecho de repente no querer aceptar. Yo pienso que el buen criterio de nosotros debe seguir el avance, ¿no? Y si el tribunal se demora, pues años no le vamos a esperar. Yo creo que aquí es una necesidad de urgencia, ya lo dijo la rectora, aquí hay muchos estudiantes que necesitan estudiar, muchos profesores que necesitan ser atendidos y pues siempre se les ha dejado de lado con algún argumento de repente innecesario. Gracias, señor presidente. Señor Bien, presidente, La palabra, presidente, congresista Castillo Rivas. pido que intervenga mi asesor también. Doctora, muchas gracias. Voy a pedir, por favor, orden. Y, señor, por favor, estamos en sesión extraordinaria. Voy a hacer claro... Presidente, congresista Castillo Rivas, solicito la palabra. Tiene usted razón, pero hasta exactamente las 5:51, yo no he recibido ninguna comunicación ni oficio oficial. Por lo tanto, yo no me puedo basar en algo que no dudo de su palabra, pero en todo caso, ese documento tiene un trámite administrativo, llegará en su debido momento seguro en el Pleno, porque esto es un avance previo y oficialmente lo podrán dar a conocer. Por lo tanto, en la Comisión de Educación no ha ingresado ningún documento a la fecha y no podríamos hablar de una cuestión previa, de algo inconstitucional, porque yo también acá entonces estaríamos debatiendo y yo tengo el informe del doctor Aníbal Quiroga León, que es constitucional. Entonces, solo solicito que se pase a votación de la cuestión previa que estoy solicitando. Presidente, la palabra, congresista Eduardo Castillo. Bien, voy a dar la oportunidad y la palabra al congresista Alex Paredes. Adelante, congresista. Uso la palabra, yo creo que se merece el respeto. He pedido la palabra reiteradas veces, presidente, congresista Eduardo Castillo. También soy miembro de la comisión. Les voy a dar la oportunidad a todos para poder tener un poco claro, pero también les anticipo que no tengo ningún documento oficial de la Comisión de Constitución que pueda decir que ellos van a hacer algún trámite o nos han corrido traslado. Señor Alex Paredes, tiene usted 2 minutos. Parece que se le ha ido su señal. Congresista Castillo, adelante, tiene usted 2 minutos. Gracias, presidente. Para comunicarle que en la misma línea de la congresista Flor Pablo, y como miembro accesitario también de la Comisión de Constitución me he comunicado y ellos dicen que han recibido el papel el día 6 y que definitivamente le van a dar el trámite adecuado. Y en base a lo que usted está manifestando, y yo creo que con la coherencia de lo que usted nos manifiesta, tenemos que ser responsables y tenemos que esperar ese pronunciamiento de la Comisión de Constitución, ya que no tenemos ni positivo ni negativo informe. Entonces, para unirme al pedido de la congresista Pablo y de que se someta a votación. Finalmente, quienes deciden es el pleno de la comisión, presidente. Gracias. Bien, gracias por su aporte. Adelante, congresista Darwin Espinosa. Sí, presidente, estamos hablando de supuestos, o me dijeron, o me comunicaron. Yo creo que el Congreso, donde se crean las normas y las leyes, no podemos estar hablando sobre supuestos. Si no hay un documento formal, presidente, yo quisiera que se obvie ese comentario. No hay sobre qué se va a coger para poder tomar ese comentario. No hay nada físicamente. Y, señor presidente, estamos en el Congreso, no estamos pues en otra institución donde podría, digamos, comunicarse de forma verbal. No, estamos en el Congreso y hay formalidades que cumplir. Muchas gracias, presidente. La palabra, Gracias, presidente. congresista. La palabra, presidente. señor presidente. La palabra, Darwin presidente. Espinosa. La palabra, presidente. Señor presidente. Adelante, congresista Alex Paredes. Balcázar también pide la palabra. Perdón, Balcázar, presidente. adelante. Estoy pidiendo la palabra. Gracias, presidente.
Tal parece que las cosas van del otro lado y no de un solo lado, ¿no? Ya se ha comunicado, usted lo ha dicho, está en archivo, hay que esperar, hay que esperar. Hay que ser objetivos. Las cosas son objetivas. Entonces creo que las personas que nos estamos dando un tiempo del día viernes para estar aquí, con una agenda ya señalada, que no la han dado hace media hora ni 15 minutos, ¿no es cierto? Entonces ha debido haber pues preocupación, ¿no? Y no en la hora nona salir con alternativas que no tienen ni sustento ni objetividad. Gracias, presidente. Gracias. Adelante, congresista. Señor Alcázar. presidente, continuemos ya con lo que seguíamos, por favor. Le estoy dando la palabra, congresista Balcázar, y usted no tiene el micrófono activado. Sí, muchas gracias, presidente. Yo creo que la cosa es muy clara, no tenemos por qué confundir. La Comisión de Educación tiene la más amplia facultad como para conocer este tipo de proyectos. Nada tiene que ver lo resuelto por el Tribunal Constitucional respecto a que la ley universitaria no era anticonstitucional. Aquí estamos planteando una reforma que nada tendría que ser incongruente con lo resuelto por el TC. De tal manera que yo creo que si es procedente, más allá de la objetividad o de la inconstitucionalidad, nada tiene que ver. La comisión está facultada para poder tratar este tema que se ha planteado. Muchas gracias. Bien, estamos totalmente de acuerdo, por eso la cuestión previa creo que no puede ir, porque, un ratito, voy a terminar. Usted ha hablado y yo voy a hablar también como miembro titular y también merezco ser escuchado. Pido la palabra, lo único que correcto, voy a hablar. Primero, vuelvo a repetir, para todos los miembros titulares, no tengo ningún documento oficial que haya recibido, por lo menos de la Comisión de Constitución, siquiera dando una opinión. La Comisión de Educación es una comisión que puede dictaminar, por lo tanto, no puede ir esta cuestión de orden. Le voy a dar la palabra, señora Flor Pablo. Para de repente aclarar, ¿no? Porque acá hay que tener un tema también de información. ¿Por qué yo apelo a que primero tiene que opinar la Comisión de Constitución? Y he hecho, cuando dicen de repente a última hora, no, el día 6 envié la comunicación a la Comisión de Constitución, he hecho de conocimiento el día de hoy a la Comisión de Educación. Es cierto que el día de hoy, ¿por qué? Porque el día de ayer recién se convoca este pleno extraordinario y el dictamen nos los pasa un poco más de las 6 de la tarde. Así es que si vamos a hablar de horas y de tiempos, ¿y por qué apelo a la Comisión de Constitución? No es porque se me ocurre, sino porque en la sentencia última del año 2014, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Que se cree una superintendencia altamente especializada, con objetividad e imparcialidad, y supervisada, y que haga una supervisión eficiente por parte, y que sea supervisada eficientemente por parte del Estado. Eso señala. Entonces, si ya delimita y configura una naturaleza de la SUNEDU, el Tribunal Constitucional, evidentemente nosotros tenemos que considerar y tomar en cuenta la opinión de la Comisión de Constitución. Y es por eso que solicito la cuestión previa, por favor, que se pueda someter al voto, porque si no, vamos a caer nuevamente en ir planteando un dictamen, y ojalá el Pleno no lo apruebe, que sea inconstitucional. Para evitar esos riesgos, la Comisión de Constitución nos puede ayudar porque hay estos antecedentes del Tribunal Constitucional. Bien, ¿hay alguien que desea tomar la palabra? Señor presidente. La palabra. Sí, señor presidente. Adelante, señor congresista Martí Cuarena, tiene 2 minutos. Ya, gracias, señor presidente. Con todo respeto, señor presidente, usted en un primer intervención que hace con respecto al punto, usted lleva, digamos, a la situación de pensar que usted está orientando esto, porque usted ha señalado que está archivado. Con una afirmación lo dijo a tal punto que yo también lo llegué a creer, pero ahora resulta que no está archivado. Usted también ha inducido, digamos, a una situación que de alguna manera desdibuja, digamos, la imparcialidad y la transparencia que debe haber.
En todo caso, la cuestión previa que plantea la congresista Pablo tiene razón. Y obviamente usted simplemente lo puede someter a votación y el pleno de la comisión de alguna manera determinará si realmente está de acuerdo o no está de acuerdo. Yo creo que eso es lo correcto, señor presidente. Gracias. Ya, lo que yo le he manifestado en ese punto, señor, sí está archivado. Hay una solicitud de la señora Flor Pablo que lo pidió e incluso está en la agenda que nos hicieron llegar. Puede usted buscar, y yo también lo estoy buscando, ahí lo puede ver y está archivado. Por lo tanto, no estoy queriendo sorprender a nadie y le estoy aclarando a usted. Hay un documento que pidieron y se quedó archivado, que lo voy a buscar para leerlo específicamente. Al margen de ello, no tenemos en la Comisión de Educación ningún documento, ni un oficio de la Comisión de Constitución que nos indique que desea tener parte o que le pasemos los proyectos de ley. Asimismo, debo informarles que la Comisión de Educación es una única comisión dictaminadora. Por lo tanto, vamos a tener que seguir con este debate. Señor presidente, por favor, permítame la palabra. Tiene usted la palabra. Bueno, la verdad que, no sé, ya se dio una votación, se ha reconteado, estamos ya casi por terminar y siguen queriendo regresar al mismo punto. Por favor, yo quiero que los demás colegas entiendan de que cada comisión tiene su autonomía de poder realizar su trabajo y nosotros también somos respetuosos de las otras comisiones. El hecho que esté en el Tribunal Constitucional no significa que puede impedir los trabajos que nosotros podamos hacer como Congreso de la República, y mientras no haya nada oficial, no podemos nosotros basarnos en supuestos. Por favor, más respeto y más, se podría decir, más, ser un poco más consecuentes, ¿no? A facilitar el trabajo, porque no podemos estar ya casi terminando la comisión, todo el trabajo y regresando a lo mismo, o sea, no puede ser posible, pues, ¿no? Y como les digo, mientras no haya nada oficial, no podemos estar nosotros valiéndonos de supuestos. Por favor, más respeto. La palabra, presidente. Adelante. Sí, a mí me parece gravísimo lo que se intenta hacer y sería un mal precedente. O sea, ahora vamos a estar supeditados. Hoy día es Constitución, mañana ¿quién será? ¿Transportes? Pasado será Justicia. Traspasado mañana dependeremos de la Comisión de la Mujer. Entonces, ¿qué autonomía tiene la Comisión de Educación? ¿La autonomía de depender de la dependencia? Como ya lo han señalado, si esto llega al Pleno, pueden decir casi inconstitucional, ya pues que lo digan en ese escenario y que nos dejen trabajar tranquilos. Y ya de una vez terminemos, señor presidente. Lamentable lo que está ocurriendo con presencia de personas invitadas. De acuerdo. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la congresista Carol Paredes. Señor presidente, colegas, de verdad, a mí me preocupa cuando queremos hacer las cosas así de manera apurada. Queremos sacar a como dé lugar las leyes sin tener en cuenta a veces ese mayor análisis, esa mayor reflexión, porque yo sí considero que el tema de la educación, y más todavía cuando se trata del futuro de nuestro país, que son nuestros jóvenes, deberíamos darnos también ese tiempo necesario. El hecho de que nosotros pidamos la cuestión previa y que también se tenga una mayor participación de otros actores, eso le hace más rico al debate y además más rico la propuesta. Y además también mayores argumentos para aprobar o desaprobar lo que se está proponiendo. De verdad, nosotros no podemos estar en esta situación porque depende de nosotros para ver el tipo de educación y el tipo de país que queremos. Yo vengo de regiones y como muchos de mis colegas, queremos mejores universidades, queremos mejores profesionales, queremos lo mejor para nuestro país. Pero si vamos a estar en estas discusiones donde justamente no se tiene en cuenta
Solamente estamos pensando en nosotros y porque tenemos que aprobar solamente por aprobar o en todo caso tenemos que sacar sí o sí la ley, estamos totalmente equivocados. Espero que me dispensen, espero que me disculpen, pero personalmente alguien dirá por ahí, y pues hay que hacer las cosas así rápidamente, pero de verdad algunos no tenemos esos estilos como de repente muchos lo tienen y además nosotros no vivimos en apuros y más todavía cuando se trata del futuro de nuestro país. Gracias. La palabra, presidente. Adelante, señor Valdemar Cerrón. Enseguida tiene usted la palabra, señor Alex Paredes. Sí, Gracias. señor presidente, es sorprendente cómo nosotros podemos estar supeditados a otra comisión. Que se investigue, pues que se haga la otra comisión, pero que no nos quiten la iniciativa de presentar normas legales. ¿Dónde se ha visto de que mañana, entonces nosotros le diremos a la Comisión de Constitución que tengamos que hacer? Yo creo que, señor, acá está la cosa bien clara. No estamos apurados, queremos hacer las cosas bien, hagámosla bien, porque por cualquier cosa, en todo caso, de otra comisión, yo voy a pedir una cuestión previa. Entonces, ¿qué tal economía? Dice no hay dinero. ¿Qué tal presupuesto? Dice no hay. Entonces, nosotros somos una comisión autónoma y en vez de eso debemos trabajar. No le quitemos las iniciativas democráticas a nuestro país. Gracias. Bien, no vamos a poder aceptar la cuestión previa porque somos una comisión dictaminadora y también no tenemos ningún documento oficial. Si hubiese alguien que desea realizar algún debate sobre este proyecto, en todo caso, para ya someterlo a votación. En mi calidad de presidente de la comisión, voy a ceder la palabra y el uso al doctor que está aquí para que pueda dar algunos alcances, que es constitucionalista. El doctor es... ¿Su nombre, por favor? Ángel Delgado. El doctor es Ángel Delgado, él es constitucionalista y nos agradaría dar su punto de vista sobre... También se le hubiera doctor, dado la oportunidad a otros muy buenas tardes. Están preparando Sería esto, bueno que seamos al punto, por favor, muy breve nomás. sobre el proyecto. Sí. Mire, yo quería primero agradecerle su gentileza y a todos los señores congresistas, por cierto, y sobre el particular, obviamente yo no me voy a pronunciar sobre el trámite que se ha planteado, ese es un debate de ustedes los congresistas, pero yo quería hacer alguna aclaración si sirve para dar algún tipo de ilustración. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional ha sido declarar la constitucionalidad de la ley 32-220, porque si hubiera sido lo contrario, esta ley ya no existiría y entonces habría que hacer una cosa distinta, partir de cero. La ley está dada, eso no está en discusión. Lo que se está planteando es hacer una modificación a ese texto y el Congreso de la República tiene toda la potestad, tiene toda la capacidad para poder cambiar las leyes. Una ley se modifica por otra ley y de ese punto de vista no hay no hay nada extraño, es propio del procedimiento. Y en segundo lugar, y por último, decir que el proyecto de ley que conozco y que he tenido oportunidad de trabajar es uno que no está cuestionando el rol de SUNEDU. Lo que está planteando es simplemente un par de cosas muy sencillas, que SUNEDU se aparte del ámbito del Ministerio del Interior, y que, perdón, del Ministerio de Educación, y que tenga, por lo tanto, la autonomía correspondiente para este y para cualquier gobierno en el futuro. Como siempre, las universidades en el Perú y en el mundo han sido entidades autónomas, y eso no se puede perder. No puede ser que el Ministerio de Educación sea el órgano rector del sistema universitario. Eso contraría lo dispuesto en el artículo 18 de nuestra Carta Fundamental. Y la segunda reforma es, en base a eso, modificar la composición del Consejo Directivo, dándole un peso mayor a la representación de delegados que vengan de las propias municipalidades. Y si me permite una cosa más, yo quisiera traer como analogía, cuando se discutió el tema de la descentralización política, ¿no? Los municipios son autónomos, lo sabemos todos, las regiones son autónomas, ¿no? Y se creó un organismo que se llamó Consejo Nacional de Descentralización, que
que tenía rango de ministro y que estaba conformado por representantes de los gobiernos regionales y las municipalidades. Entonces, cuando se trata de organismos autónomos, se tiene que crear un organismo que pueda trabajar aquellas partes comunes, aquella actuación coordinada por una entidad autónoma y que no dependa del gobierno de turno, sea este cual fuera. Porque ahora podemos quejarnos, pero mañana quejarnos también en otro sentido. Entonces, lo sano es que este organismo tenga una autonomía y que esté conformada en lo fundamental por representantes de las universidades. Muchas gracias, señor presidente. Muy amable, doctor. Bien, está pidiendo la palabra la congresista González Delgado. Adelante, congresista. Gracias, señor presidente. Imagino que las iniciativas legislativas tienen una buena intención, pero lamentablemente considero que el efecto que originarían, si se aprueba, sería nefasto para la mejora de la calidad universitaria. En primer lugar, mucho se habla en el dictamen de la autonomía universitaria, la cual efectivamente es un derecho constitucional. Sin embargo, en nuestro país no existen derechos absolutos. Ni siquiera el derecho a la vida, por ejemplo, es absoluto. Mi gran temor es que existan grupos que tratan de ensalzar este derecho como si fuera algo que no admite limitaciones, con la única finalidad de seguir operando en el mercado educativo sin importarles el ofrecer un pésimo servicio de calidad educativa. Me preocupa mucho porque en el dictamen se señala que la Defensoría del Pueblo habría señalado que la forma de elección del superintendente de la SUNEDU contraviene la autonomía universitaria. No obstante, he recibido copia del 337-2021 DP-PAD y veo que la Defensoría del Pueblo no señala eso, sino que a modo de introducción repite los argumentos de que sustentan el proyecto de ley. De ninguna forma es la opinión de la Defensoría del Pueblo. Ahora bien, en el final del documento, de manera puntual y clara, la primera adjunta de la Defensoría del Pueblo concluye que el proyecto de ley número 697 debe ser archivado. Eso, señor presidente, no figura en el dictamen. Esta situación, sinceramente, me hace dudar sobre el contenido de las demás opiniones. Es más, si lo leemos con mayor detalle, veo que la primera adjunta cita al propio Tribunal Constitucional, el cual señala la autonomía universitaria es vulnerada únicamente si se trata de una incidencia desproporcionada o arbitraria en las competencias conferidas a las universidades en las despoja de sus atribuciones o las que limite en forma irrazonable. Al respecto, yo le preguntaría a mis colegas, por su intermedio, señor presidente, ¿es desproporcional o arbitrario que el Consejo Directivo de la SUNEDU tenga independencia de los regulados? Claramente no lo es. Es perfectamente razonable porque así se garantiza la independencia de sus directivos. En el presente dictamen se pretende que las universidades tengan 4 de 8 votos en el Consejo Directivo y además se establece que el superintendente es elegido por mayoría de los votos del Consejo. Es decir, casi tendrían 5 de 8, mayoría de los votos. Por otro lado, propone derogar la primera disposición complementaria final de la ley universitaria. Y cito textualmente esta disposición complementaria. Dispónese el diseño e implementación de mecanismos y herramientas técnicas que incentiven o fomenten la mejora de la calidad y el logro de resultados del servicio educativo que brindan las universidades públicas. Es decir, elimina la obligación de implementar mecanismos y herramientas técnicas para mejorar la calidad educativa. Esto es inaceptable. Esto es un atentado contra el derecho a recibir educación de calidad de todos los jóvenes de nuestro país. Yo, como joven que cree que la educación es clave para salir adelante, estoy profundamente desconcertada con todo lo que se propone. Gracias, señor presidente. Gracias. Voy a darle pase al congresista Valdemar Cerrón. Adelante, congresista. Muchísimas gracias, señor presidente. Voy a presentar un proyecto de ley que fortalece la autonomía e institucionalidad de la Universidad Peruana. Señor presidente, quiero comenzar saludando a todos los y las parlamentarias integrantes de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, a la vez felicitar a los congresistas, Edras Ricardo Medina Vindaya, autor proponente del proyecto de ley
697-2021 CR sobre la ley que restablece la autonomía universitaria en el Perú. Asimismo, al congresista Jorge Carlos Montoya Manrique, autor proponente del proyecto 862-2021 sobre la ley que modifique el artículo 17 de la ley 30.221, ley universitaria sobre requisitos para ser miembro del Consejo Directivo de la SUNEDU. Señores congresistas, conocedor de la realidad universitaria, convoco a unificar esfuerzos para afrontar de manera ineludible el reto de carácter histórico en la búsqueda de la verdadera autonomía universitaria, razón por la cual hemos propuesto el proyecto de ley 908-2021 CR, ley que fortalece la autonomía e institucionalidad de la Universidad Peruana, basada en los siguientes aspectos. Señores congresistas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 26, señala: el derecho a la educación es un derecho humano. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas, adoptada en 1989, va más allá de estipular que los países debieran hacer que la educación superior sea accesible a todos sus habitantes. Es decir, todos los hombres del mundo debemos tener derecho a la educación superior. El 100% de la población debe tener acceso a este tipo de educación. La Constitución Política señala en su artículo 18: cada universidad es autónoma en su régimen normativo de gobierno académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y sus leyes. Quiere decir que de manera individual, cada universidad es distinta de la otra. Por lo tanto, hablamos de una multiversidad con una visión futurista. La ley universitaria 30.220, en su artículo 8, desarrolla lo establecido en la Constitución Política del Perú. Por eso determina con precisión los conceptos de que cada uno se detalla a continuación. Autonomía universitaria. El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes. Normativo. Implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas internas, estatutos y reglamentos deslindadas a regular la institución universitaria, lo cual no se manifiesta porque ya hay una interferencia. De gobierno, implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y conducir la institución universitaria con atención a su naturaleza, características y necesidades. Es formalmente dependiente del régimen normativo. Académico, implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone el señalamiento de los planes de estudio, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución. Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria. Administrativo. Implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución universitaria, incluyendo la organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo. En lo económico, implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del patrimonio institucional, así como para fijar los criterios de la generación y aplicación de los recursos. Hoy día hemos escuchado cómo lamentablemente se tiene que postergar o se tiene que apurar la contrata de los maestros porque hay una institución que no permite su libre desarrollo. Señor presidente, permítame ahora sí hacer precisión de la fórmula legal presentada en esta ley. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto normar la creación y funcionamiento de las universidades, promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional de la investigación y de la cultura, combatiendo toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Igualmente, otorga autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico de las universidades conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Política. Entiéndase como una propuesta fundamental en el desarrollo constitucional.
bloque normativo sobre la cual se sientan las bases de una verdadera universidad peruana. En el artículo 15, las funciones de la SUNEDU tiene las siguientes funciones: aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de universidades y filiales de conformidad con la presente ley; normar y supervisar las condiciones básicas de calidad exigibles para el funcionamiento de las universidades y filiales. En los casos que establezca su reglamento de organización y funciones, la SUNEDU puede contratar los servicios necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones. Siempre debemos pensar que cada universidad es una pluralidad, es distinta, peor todavía en un país pluricultural, multilingüe. Esta condición es básica entenderla. Por el contrario, es ver cómo cada una de ellas puede generarnos un aprendizaje, nos ayuda a la construcción de nuestra identidad local, pero en especial nos muestran distintas posibilidades de sentido para la construcción del conocimiento, para el cual asistimos a la universidad. Pero lo más importante de la pluralidad es que nos permite adentrarnos a nuevas significaciones de la palabra, los conceptos y las preguntas para una reconfiguración del sentido que pueden adquirir las sociedades en estos tiempos. Artículo 17 del Consejo Directivo. 17.1. El Consejo Directivo es el órgano máximo y de mayor jerarquía de la SUNEDU. Es responsable de aprobar políticas institucionales y de asegurar la marcha adecuada de la entidad. Está conformado de la siguiente manera: 2 representantes de las universidades públicas que cuentan con rector. La elección es convocada por la universidad pública más antigua del Perú. 1 representante de las universidades privadas que cuentan con un rector. La elección es convocada por la universidad privada más antigua del Perú. 1 representante de Concitec. 1 representante de Cineace. El superintendente de la SUNEDU es elegido entre sus miembros representantes. Los representantes de las universidades que integran el Consejo Directivo son elegidos en una convocatoria nacional por los rectores de las universidades que cuentan con órganos de gobierno constituidos, dirigidos por un rector, con la asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. El plazo de la convocatoria para ambos casos será de 30 días hábiles. Pasada esa fecha, la convocatoria la realiza la segunda universidad pública y privada más antigua. Los miembros del Consejo Directivo, con excepción del superintendente, perciben dietas para las sesiones en que participan, aprobadas por acuerdo del Consejo Directivo, el mismo que no debe superar las 3 unidades impositivas tributarias sujetas a Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Todos los miembros del Consejo Directivo son elegidos por un periodo de 3 años, no hay reelección. Los miembros del Consejo Directivo deben contar con el grado académico de doctor y experiencia en docencia y gestión universitaria. Todos los miembros del Consejo Directivo deben ser profesionales de reconocido prestigio y se ciñen a lo establecido en el segundo párrafo del artículo de la presente ley. 17.3. Los miembros del Consejo Directivo no pueden ser personas que sean titulares de acciones o participaciones en universidades o sus empresas vinculadas o en otras personas jurídicas relacionadas a las actividades o materias reguladas por la SUNEDU, ni que lo sean sus cónyuges o parientes hasta el 3er grado de consanguinidad y 2º de afinidad. En caso de haberlo sido, deberán haber cesado en dicha actividad al menos 2 años antes de postular al cargo. Son autoridades, directivos, representantes legales o apoderados, asesores o consultores permanentes de universidades o personas jurídicas vinculadas a estas. En caso de haberlo sido, deberán haber cesado en dicha actividad al menos 1 año antes de asumir el cargo. Haber sido usuario de las referidas entidades no constituye causal de inhabilitación. Cuando uno analiza la composición del Consejo Directivo de la actual SUNEDU, se evidencia que su conformación no es plural y carece de representatividad universitaria real, pues sus miembros son designados de hecho por el Poder Ejecutivo, como se puede leer en las resoluciones y normas legales. Así tenemos que el superintendente es propuesto por el ministro de Educación, es decir, el Poder Ejecutivo. El representante del CONCITEC también es del Poder Ejecutivo, pues el CONCITEC es un órgano adscrito a la PCM. De los otros 5 miembros, 2 docentes provienen de universidades públicas y 1 de la universidad privada. Los docentes son evaluados por una comisión designada por el MINEDU, otra vez el Poder Ejecutivo. La comisión de selección la designa el MINEDU mediante resolución ministerial. Los otros 2 miembros seleccionados son personalidades que deben cumplir con los requisitos, pero estas personalidades son aprobadas por el Consejo Nacional de Educación, que es un órgano consultivo del MINEDU.
Es decir, todas las entidades pertenecen o tienen relación de dependencia al Poder Ejecutivo. Todos son designados por resolución ministerial e incluso el Consejo Nacional de Educación. El artículo 6 del Decreto Supremo 007-2012 señala: el Poder Ejecutivo designará a los consejeros por un periodo de 6 años mediante resolución ministerial. Como puede observarse, ninguno de los miembros del Consejo Directivo representa independiente y objetivamente a las universidades. Estas no participan directamente en las decisiones que se tomen. Ellas responden fundamentalmente a lo que decide el Ministerio de Educación. Por eso, señor presidente, distinguidos colegas, hay que entender que una autonomía dentro de la universidad exige la pluralidad, la representatividad y acabar con aquellos monopolios que están detrás, impidiendo este desarrollo y crecimiento universitario. Como diría el genial Bunge, el intelectual sometido a vigilancia y censura no se atreve a innovar, solo puede permitirse repetir, imitar y hacer comentarios anónimos. El intelectual innovador es necesariamente rebelde y, por lo tanto, irritante. Muchísimas gracias, señor presidente. Bien, señor Valdemar, usted está pidiendo que ese proyecto de ley se acumule, o en todo caso se acumule, pero no lo hemos leído el proyecto de ley, por lo tanto, le voy a ceder la palabra al señor Quiabra León y también al señor Balcázar, pero primero, por favor, permítanme que dé lectura el secretario técnico al proyecto de ley presentado. Adelante, secretario técnico. Bien, pasamos a dar lectura a la propuesta legislativa. Texto sustitutorio, ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas en el marco del cuarto párrafo del artículo 18 de la Constitución Política del Perú. Artículo 2, modificación de los artículos 1, 12, 15, 17 y 20 de la Ley 3220, Ley Universitaria. Modifícanse los artículos 1, 12, 15, 17 y 20 de la Ley 3220, Ley Universitaria, los que quedan redactados como sigue. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer que las universidades están integradas por docentes, estudiantes y graduados. Se dedican al estudio, la investigación, la educación y la difusión del saber, la cultura, la ciencia y la tecnología, así como a la extensión y proyección social en el marco del mejoramiento permanente de la calidad educativa. Tienen autonomía en su régimen normativo de gobierno académico, administrativo, económico, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Política del Perú. El estatuto de las universidades se desarrolla con respeto a la Constitución y las leyes. Artículo 12, creación de la SUNEDU. Créase la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, como ente autónomo. Tiene naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye pliego presupuestal. Tiene domicilio y sede principal en la ciudad de Lima y ejerce su jurisdicción a nivel nacional con su correspondiente estructura orgánica. Artículo 15, funciones generales de la SUNEDU. La SUNEDU tiene las siguientes funciones. 15.1, aprobar o derogar las solicitudes de licenciamiento de universidades y filiales. 15.5, normar y supervisar las condiciones básicas de calidad exigibles para el funcionamiento de las universidades y filiales. En los casos que establezca su reglamento de organización y funciones, la SUNEDU puede contratar los servicios necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones. Artículo 17, Consejo Directivo. 17.1, el Consejo Directivo es el órgano máximo y de mayor jerarquía de la SUNEDU. Es responsable de aprobar las políticas institucionales y de asegurar la marcha adecuada de la entidad. Está conformada de la siguiente manera. 17.1.1. 2 representantes de las universidades públicas que cuentan con rector, rectora. La elección es convocada por la universidad pública más antigua. 17.1.2. 2 representantes de las universidades privadas que cuentan con rector o rectora. La elección es convocada por la universidad privada más antigua del Perú. 17.1.3, un representante de Concitec. 17.1.4, un representante del CINEACE. 17.1.5, un representante del Ministerio de Educación.
17.1.6, un representante del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú. El superintendente de la SUNEDU es elegido entre sus miembros representantes. Los representantes de las universidades que integran el Consejo Directivo de la SUNEDU son elegidos en una convocatoria nacional por los rectores de las universidades que cuentan con órganos de gobierno constituidos, dirigidos por un rectora. El plazo de la convocatoria para ambos casos es de 30 días hábiles. Pasado ese tiempo, la convocatoria la realiza la segunda universidad pública y privada más antiguas. 17.2. Todos los miembros del Consejo Directivo son elegidos por un periodo de 3 años, no hay reelección. Los miembros del Consejo Directivo deben contar con el grado académico de doctor y experiencia en docencia y gestión universitaria. Todos los miembros del Consejo Directivo deben ser profesionales de reconocido prestigio que ciñan a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 17.2 de la presente ley. 17.5. Los miembros del Consejo Directivo no pueden ser personas que sean titulares de acciones o participaciones en universidades o sus empresas vinculadas, o de otras personas jurídicas relacionadas a las actividades o materias reguladas por la SUNEDU, ni que lo sean sus cónyuges o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. En caso de haberlo sido, deberán haber cesado en dicha actividad al menos 2 años antes de postular al cargo, sean autoridades, directivos, representantes legales o apoderados, asesores o consultores permanentes de universidades o personas jurídicas vinculadas a estas. En caso de haberlo sido, deberán haber cesado en dicha actividad al menos 1 año antes de asumir el cargo. Haber sido usuario de las referidas entidades no constituye causal de inhabilitación. Artículo 20. Superintendente de la SUNEDU. El superintendente de la SUNEDU es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad y titular del pliego presupuestal. Es elegido por el periodo de 3 años entre los miembros del Consejo Directivo y no puede ser reelegido. Su designación es efectuada mediante resolución ministerial del titular del sector. Artículo 3. Derogatoria de la primera disposición complementaria final de la Ley 3220, Ley Universitaria. Derógase la primera disposición complementaria final de la Ley 3220, Ley Universitaria. Disposiciones complementarias finales. Primera, designación de integrantes. En el plazo de 30 días calendario contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se designarán a los nuevos integrantes del Consejo Directivo de la SUNEDU. Una vez designados sus integrantes, el Consejo Directivo, a convocatoria de cualquiera de sus miembros, podrá instalarse y elegir al superintendente. En ese plazo, los actuales integrantes del Consejo Directivo y el superintendente continuarán ejerciendo las funciones que les sean compatibles con la presente ley. Instalado el nuevo Consejo Directivo, cesan en sus funciones los actuales integrantes del Consejo Directivo y el superintendente. Segunda, restitución del funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE. Restituyase el capítulo 2 del título 1, a excepción del numeral 8.3 del artículo 8, restituyanse también los títulos 2, 3, 4 y 5 de la Ley 28.740, y restablécese el funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE, para el cumplimiento de su finalidad, que es garantizar la calidad educativa y la acreditación de las instituciones educativas del país. Tercera, derogatoria, deróganse o déjanse sin efecto las normas que se opongan a lo establecido en la presente ley. Salvo distinto parecer, dese cuenta, sala de sesiones semipresenciales Microsoft Teams y Grau. Adelante, señor presidente. Presidente, bien, una vez dado lectura al predictamen recaído en el proyecto de ley 697 y 862. Presidente, la palabra, por favor. Preproyecto. Presidente, la palabra, por favor, sobre el mismo congresista Waldemar Cerrón Rojas se va a acumular con cargo a redacción del documento. Presidente, la palabra sobre el artículo 17 del Consejo Directivo, por favor. Cordero Yontay, miembro titular de Educación. Adelante, congresista Cordero Yontay. Cordero Yontay. Correcto. A ver, sobre el Consejo Directivo en el artículo 17, 17.1.2, ahí ustedes dicen 2 representantes. Según el predictamen que tenemos, les sugiero, por favor, un representante de las universidades privadas
que cuentan con rector. La elección es convocada por la universidad privada más antigua del Perú, o sea, un representante. Está bien, congresista, estamos asumiendo eso para que con cargo a redacción se pueda presentar. Adelante, congresista Quiabra. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Toda la parte positiva está correcta. Yo quisiera señalar algunos puntos. El órgano central, el rector de la educación del Perú es el Ministerio de Educación. No nos debe molestar que el Ministerio de Educación sea el órgano rector. Considero que todas las universidades tienen autonomía. Autonomía, tienen libertad de cátedra, de pensamiento, de ideas, de contratar los catedráticos que crean conveniente, la orientación que crean conveniente. Por ahí creo que no está el problema de la autonomía. El problema que estamos viendo ahora es el tema de la SUNEDU. Y la SUNEDU es consecuencia del fracaso de la Asamblea Nacional de Rectores. Porque si la Asamblea Nacional de Rectores hubiera tenido un desempeño que todos esperábamos, no tendríamos las universidades con la baja calidad que tuvimos y por las cuales varias no han sido licenciadas. Lo que veo ahora es de que es tanto en el proyecto suyo, creo, y el proyecto que ha presentado congresista Cerrón, hay diferencias en cuanto a la composición del SUNEDU. Unos son 5, los otros son 8. Pero los dos coinciden en darle una mayoría a lo que sería la Asamblea Nacional de Rectores. Un proyecto pone 2 rectores de las públicas, 1 de la privada, 3/5. Y el otro pone 2 públicas, 2 privadas y un Consejo Nacional de Decanos, 5/8. Y quiero recordar ahora en este momento, y ojalá no se repita, lo que sucedió con el Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando se dijo que debería el Ejecutivo elegirlo, dijeron no, el Congreso menos, que sea la sociedad civil. Y ahí estuvimos nosotros viendo el representante de las universidades públicas, privadas, colegios profesionales y el desastre que fue ese Consejo Nacional de la Magistratura y todo lo que hemos visto nosotros. Entonces, volver nosotros a darle una mayoría para que sean juez y parte, yo considero que de toda la exposición de estos cambios deberíamos de revisar esa composición y darle una composición que no tenga esa dependencia, porque se habla de autonomía y sin embargo esa autonomía va a tener una dependencia de las universidades. Vamos a volver a lo mismo. Esa es mi única observación y ojalá que se tenga en cuenta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Lo vamos a tener en cuenta. Con cargo a redacción vamos a someter a votación el presente dictamen del proyecto de ley. Señor, había pedido uso de la palabra. Palabra. Había pedido uso de la palabra hace rato. Adelante, congresista Balcázar. Sí, yo quisiera intervenir, terciar en este tema que tiene una connotación muy amplia en la vida académica universitaria. La rectora de San Marcos ha sido precisa y clara en cuanto se refiere a la forma y modo como se está aniquilando la autonomía universitaria. Yo creo que en realidad esa dependencia, esa tutela que se creó con la ley universitaria necesita obviamente ser mejorada. Y el proyecto presentado, los 2 proyectos presentados deben consensuarse, como decía Cerrón, para los efectos de poder tener un solo proyecto y que todos tengamos una idea clara de lo que significa la autonomía universitaria. Y en ese tema no creo que haya discrepancias, porque la finalidad es tener universidades autónomas. La Constitución ya se ha leído, se ha repetido acá, se repite también los proyectos, en el sentido de que la autonomía implica no solamente el aspecto administrativo, todos, incluso financiero. De tal manera que hay que volver a lo que antes fue las universidades con su autonomía. Y si estamos ahora, estamos precisamente porque la educación ha caído tanto y que debemos tratar de recuperar y darle mayor presupuesto a las universidades. Yo creo que en ese sentido no hay ningún temor para que volvamos a lo que era la ANR anterior. Si nosotros como partidos
gobernante, Perú Libre, está proponiendo la mejora de esta ley, donde no tenga un ponderante el Ejecutivo. Imagínese usted cómo nos vamos a reconocer de que el objetivo fundamental es devolver la autonomía y devolver a la universidad su rol científico que ha perdido mucho. Yo creo que si nosotros tuviéramos algún interés particular, qué mejor oportunidad para seguir a través del Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, manteniendo la SUNEDU tal como está. A mí me parece que la idea del gobierno actual, del presidente inclusive y de Perú Libre, es devolver la autonomía universitaria. Más allá de la conformación de esta nueva SUNEDU, con los integrantes, como dice el congresista Quiabra, que se puede mejorar en su composición. Pero la idea fundamental es devolver la autonomía. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo es que la SUNEDU tiene tanta facultad como para poder cerrar una universidad o crear una universidad. Si las universidades por mandato de la Constitución son creadas por ley y no por cualquier disposición de ningún ministerio. En ese sentido, yo creo que la idea es magnífica y es la primera oportunidad que veo que se quiere devolver a la universidad su verdadera autonomía. Yo soy absolutamente creyente en esa necesidad. Y por lo demás, yo creo que en la conformación de la nueva y los nuevos integrantes de la SUNEDU es cuestión de perfilar los representantes y los delegados a los efectos de poner una forma más democrática de cómo conducir la vida universitaria en el país. Pero lo esencial, quiero quedarme con esto, es devolver su capacidad científica y que la universidad se dedique exclusivamente a ese desarrollo. Y tengamos universidades altamente calificadas. Como ustedes saben, colegas, solamente San Marcos y la Católica tienen reconocimiento internacional. Entonces, a mí me parece que ahora tenemos que impulsar que las universidades en realidad vuelvan a tener el prestigio que antes tuvieron. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Flor Pablo. La palabra, presidente. Sí, muchas gracias. Sobre este dictamen, bueno, en primer lugar señalar que me hubiera gustado saber que teníamos la posibilidad de invitar y tener invitados en esta reunión para que la discusión sea también más plural, con posiciones distintas, porque es la forma como hay que democráticamente actuar para tomar decisiones. Y en segundo lugar, señalar que efectivamente este dictamen afecta la institucionalidad de la reforma. Un elemento central de la reforma es la creación de la superintendencia. Y la superintendencia se crea justamente por el fracaso de la Asamblea Nacional de Rectores. Eso así es, no lo digo yo, lo dice en la sentencia del Tribunal Constitucional, que por eso surge la reforma y es el aval de la reforma universitaria por lo cual se aprobó. Que efectivamente uno no va a ser la superintendencia el organismo más querido, seguramente, porque es pues el fiscalizador, pero es el que le da equilibrio a nuestro sistema universitario. Nosotros en el sistema universitario necesitamos a las universidades con su autonomía, por supuesto, un ente rector, que es el Ministerio de Educación de las Políticas Educativas, y una superintendencia que asegure las condiciones básicas de calidad. Ese es el nuevo diseño de nuestro sistema universitario con la reforma universitaria. ¿Eso cuesta? ¿Es un proceso? Sí, efectivamente. No es perfecto para nada, pero eso no debiera significar que entremos en este dictamen a poner en cuestión quiénes deben conformar el Consejo Directivo. El Consejo Directivo ahorita está formado por 7, que pueden ser más, menos, lo podemos discutir, pero lo que no podemos discutir es cómo llegan y tienen que ser elegidos por concurso público. También podemos discutir, yo misma me hubiese gustado un proyecto de ley que he presentado con mucha anticipación, que no ha sido visto aquí, que debiera ser por concurso público también el superintendente. Por supuesto, yo misma soy de esa posición, pero no pueden llegar como representantes de las universidades, porque cuando yo represento y me elige mi universidad, mi grupo de universidad pública o privada, yo llevo un interés de esa universidad, eso es inevitable. Tienen que ser personas autónomas, elegidos en un concurso público, ¿para qué? Para ejercer un rol autónomo, un rol independiente. Ese es el sentido de la SUNEDU. Que podemos mejorar, que hay muchas restricciones, como dice la rectora en su exposición y otros, cuando he conversado con otros rectores también, por supuesto, pero eso no se resuelve cambiando la composición de la SUNEDU y haciendo que la SUNEDU ahora sea conformada por representantes de universidades públicas y privadas que a la vez eligen, ¿no? Y otras instancias se dice por qué el ministerio interviene tanto, pero hay un representante del Ministerio de Educación, un representante del Colegio de Decanos y una serie de personas suben a 8, por supuesto, pero
no están cuidando lo esencial. Lo esencial es que la SUNEDU tiene que mantener su autonomía y ser un ente especializado. Eso se cuida ¿cómo? Teniendo un concurso público, un concurso abierto y no enviando a representantes de universidades públicas o representantes de universidades privadas y que la superintendencia además, el superintendente sea elegido por ellos. Así que yo sí alerto la preocupación sobre este dictamen. Este dictamen lo que va a generar, lamentablemente, si es que se aprueba, yo espero que no se apruebe, que mis colegas parlamentarios en la comisión puedan reflexionar que lo que estamos haciendo es debilitando una institucionalidad que lo que ha venido asegurando, porque yo vengo de universidad pública, y si voy a comparar lo que era San Marcos cuando yo estudiaba y lo que es San Marcos ahora, ha cambiado. El nivel de inversión que hace el Estado es distinto a lo que hacía antes. Y eso no me lo van a discutir porque lo vemos en los números. Que falta, por supuesto, trabajemos para eso, pero no podemos caer ahora en volver a un esquema con otro nombre de la autonomía, a un esquema de la ANR, un modelo fracasado, un modelo que nos ha llevado a donde estamos ahora. Pensemos en modificar, por supuesto, pero no en retroceder y menos en avasallar una reforma que creo que ha costado mucho y especialmente son los jóvenes universitarios los que han logrado tener una reforma universitaria en el país. Yo espero que así como en ese momento estuvieron presentes para reclamar la reforma universitaria, hoy día estén presentes también para decir que no se socave la reforma como se pretende hacer con este dictamen. Presidente. Señor presidente. Tiene la palabra la congresista Carol Paredes y enseguida usted, señor congresista Alex Paredes. Señor presidente, también quiero hacer uso de la palabra. Gracias. Gracias, señor presidente. Efectivamente, yo voy a tomar 3 palabras. Para nosotros es fundamental que se respete la institucionalidad. Segundo, todos queremos que haya autonomía. Tercero, queremos asegurar el futuro de los jóvenes, respetando justamente no solamente sus formas de decidir sobre ellos, mejor dicho, ellos decidan sobre el tipo de futuro que necesitamos a nivel de país. Y principalmente también respondiendo a esa verdadera demanda y oferta que nosotros, principalmente las universidades, ofrecen. El presente dictamen supone regresar justamente a la estructura organizacional que existía en la Asamblea Nacional de Rectores, ARN, y el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de las Universidades, que es el CONAFU, sobre el cual en su momento el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente: que tanto la ANR como el CONAFU han incurrido en una inconstitucionalidad de abuso del derecho. Eso lo dice el artículo 103 de la Constitución. En la medida que con la aplicación mecánica y reglamentista de las disposiciones que establecían los requisitos para autorizar el funcionamiento de las universidades y filiales, han desvirtuado y se han apartado de los fines constitucionales que había que perseguir dicha aplicación, a saber, garantizar una educación universitaria que permita el desarrollo integral de la persona humana, artículo 13 de la Constitución, así como la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual, la creación artística y la investigación científica y tecnológica, artículo 18 de la Constitución. En la misma línea, el Tribunal Constitucional expresó que la supervisión de la calidad educativa requiere, la palabra, para ser presidente, eficaz, de que no tenga vínculos con las universidades, es decir, que la supervisión de la calidad de la educación universitaria, para que sea eficaz, naturalmente que debe ser externa a sus propias casas de estudio a evaluar. En ese sentido, se advierte una finalidad en esta propuesta, que es la reinserción del sistema de autorregulación en materia universitaria. Así, se buscaría que sean los mismos sujetos regulados quienes regulen y decidan sobre las condiciones de acceso, permanencia y salida del mercado regulado. Es decir, los operadores no suelen estar incentivados o autolimitarse. El rol que la SUNEDU desempeña resulta fundamentalmente para mantener los estándares de calidad de la educación superior universitaria. Por lo tanto, modificar la conformación del Consejo Directivo de la SUNEDU significaría un retroceso en todo el avance técnico que se ha logrado. De que se tiene que hacer modificaciones, cambios, se tiene que hacer. Nada en esta vida es perfecta. En busca justamente de la calidad en la educación superior universitaria, lo cual se habría logrado sin independencia técnica y funcional.
En el procedimiento de licenciamiento institucional, las universidades son administrados que requieren ser evaluadas con independencia por parte del Estado, lo cual se pone en riesgo con esta modificación de la ley universitaria. En suma, en más de una sentencia, el Tribunal Constitucional ha aclarado que la autonomía no es sinónimo de autarquía y que ninguna universidad se encuentra exenta de un proceso de evaluación externo riguroso y en su caso de la obligación de adoptar las medidas que le sean impuestas por los órganos del Estado competente para elevar su nivel educativo. En conclusión, la Asamblea Nacional de Rectores también, integrados por los rectores de las universidades públicas y privadas, no fue de garantía de control de la calidad, de ahí que 51 universidades hasta ahora no acreditaron cumplir con las condiciones básicas de calidad y no accedieron al licenciamiento institucional. Felicitaciones para aquellos que lo han logrado. De haberse renunciado a contar con un organismo técnico, especializado y autónomo, dichas universidades continuarían engañando a la población, brindando una educación que condena a sus egresados al subempleo y así como al país a no desarrollarse. Gracias. Adelante, gracias. Adelante, congresista Paredes, Alex. Señor presidente, ¿hay tiempo o es tiempo ilimitado? Bien, no se le ha escuchado bien, bueno, pero yo creo que estamos, es entendible, es su posición respetable. Yo no voy a calificar ni a ni enjuiciar derecho. Las cosas no se le escucha en la vida no son divinas. Y la propuesta me parece la más democrática y legítima. Problemas de conexión. Todo de base, yo creo que no pasará el voto, ya se ha escuchado hasta así, ya basta, ya. Son repetitivos. Listo, señor Alex, gracias. Bien, vamos a proceder al voto en el predictamen recaído en los proyectos de ley 697, 862, acumulado con la propuesta del congresista Valdemar Cerrón, así como la propuesta de la congresista María Cordero Yontay, como también la propuesta, alcance del congresista Quiabra. Vamos a someter a votación. Bien, señor secretario, sírvase usted consignar la votación. Gracias. Se ha terminado ya el debate. Muchas gracias. Señor presidente. Perfecto, congresista. Señor presidente, estoy pidiendo el uso de la palabra. Congresista Paredes González. Congresista Paredes González. Presidente, le tomo la palabra, entonces. Balcázar Celada. Acción. A favor. Estamos en votación. Congresista Balcázar Celada. A favor. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Cerrón Rojas. A favor. Congresista Tello Montes. Congresista Gutiérrez, a favor. Congresista Gutiérrez, a favor. Congresista Tello Montes. A favor. Gracias, congresista. Congresista Castillo Rivas. Congresista Castillo Rivas. En contra. Congresista Cordero Jontay. Congresista A Cordero favor, Jontay. presidente, a favor, presidente, pero tomándole la palabra de que se corrija en un representante de las universidades privadas que cuentan con rector. La elección es convocada por la universidad privada más antigua del Perú. Con eso, a favor, presidente. Gracias.
Ya está aceptada su propuesta, congresista. Congresista Guamán Coronado. A favor. Congresista Ramírez García. A favor. Gracias, congresista. Congresista Paredes Fonseca. En contra. Congresista Por favor, Espinosa Paredes Vargas. González, a favor. A favor. Tengo problemas de conexión. Anote mi voto. Paredes González, a favor. A favor. Gracias, congresista Paredes. Congresista Picón quedó. Gracias. Congresista Picón quedó. Luis Picón, a favor. Gracias, congresista. Congresista Quiabra León. En contra. Congresista González Delgado. En contra. Congresista Pablo Medina. En contra. Congresista Geriore está con licencia. Congresista Sánchez Palomino. Otra pregunta. En contra. Congresista Elías Ábalos. La presidencia. A favor. Perfecto. A favor. Perfecto. Han registrado votos a favor 11 señores congresistas, 6 votos en contra. Ha sido aprobada la propuesta por mayoría de los presentes. Pero que entre de su celular, pues. Muchas gracias. Se consulta la dispensa de la lectura del Una acta vez el para link su se lo pasa aprobación WhatsApp, se lo pasa y al ejecutar celular. los acuerdos tomados en la presente sesión. Pasa el link hacia mi Si no celular. hubiera ninguna intervención, la damos por aprobado. Sí, solamente, Siendo las- solamente Señor presidente. señalar, por favor, que estoy presentando las Quiero rectificar mi reconsideraciones voto en la primera en votación contra. que señalé en su momento. presidente. Gracias. Siendo las No 18:56 se me ha permitido hacer uso de de la la palabra. tarde, Buenas se da por noches, terminada gracias. la sesión Señor presidente. extraordinaria. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Asimismo, se les indica ya- Si no hubiera ningún Gracias, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, presidente. Buenas noches. Se levanta la sesión. Muchas gracias. El uso de la palabra, señor presidente. Gracias, presidente. Compañero, Buenas Siendo noches. 8:57 horas, se levanta la sesión. Gracias. Hasta luego. Compañero Alex, no te olvides, mañana.